Cuando estamos estudiando una pieza y analizamos su armonía, es muy probable que nos encontremos con notas que no pertenecen a los acordes. Esto es algo completamente normal e incluso necesario en la música. Estas notas crean tensión, generan movimiento y hacen que la música sea mucho más interesante. En este video vamos a hablar de las notas extrañas a la armonía, su clasificación más tradicional y por supuesto vamos a ver ejemplos del repertorio de la guitarra clásica. Es muy importante que tengan en cuenta que este tema lo pueden encontrar con diferentes nombres. Yo lo llamo notas extrañas a la armonía, pero también lo pueden encontrar como notas no armónicas, tonos fuera del acorde, notas ornamentales, y estoy seguro que existen otras formas de referirse a este tema, pero en el fondo todo se trata de lo mismo. Se refiere a las notas que no pertenecen a una armonía específica que está sucediendo en un momento específico. Por ejemplo, si tenemos este acorde de Do mayor formado con las notas Do, Mi, Sol y tenemos este pequeño fragmento musical que suena así, podemos ver que este Re y este Fa son notas que no pertenecen al acorde. Esto es a lo que se refieren las notas no armónicas. Dependiendo de los libros que ustedes consulten, van a encontrar algunas diferencias. Yo me voy a quedar con una clasificación bastante tradicional que identifica 9 tipos de notas extrañas a la armonía. Y para hacer el tema un poco más manejable, voy a dividirlo en 2 videos. En este video vamos a trabajar con 4 tipos de notas extrañas y en la parte 2 veremos las 5 restantes. Todos los tipos que vamos a ver hoy tienen algo en común, es que son notas a las que llegamos y de las que salimos por grado conjunto, o sea, por distancia de medio tono o de un tono. Vamos a empezar con las notas de paso. Estas son notas que rellenan el espacio entre 2 notas del acorde. Aquí tenemos el ejemplo que les puse antes, que es un acorde de Do mayor formado por las notas Do, Mi, Sol. Todas estas son notas del acorde, el Mi es nota del acorde y el Sol es nota del acorde. Pero también podemos encontrar este Re y este Fa que no pertenecen al acorde y simplemente sirven para conectar las notas del acorde. Por ejemplo, este Re conecta las notas del acorde Do y Mi y este Fa conecta las notas del acorde de Mi hasta Sol. Las notas de paso se mueven por grado conjunto. Esto quiere decir que siguen el orden de la escala. De Do a Re tenemos grado conjunto y de Re a Mi también tenemos grado conjunto. También pasa lo mismo de Mi a Fa y de Fa a Sol. No tenemos ningún salto mayor a una segunda. También las notas de paso generalmente son ascendentes, como es este ejemplo, o también podrían ser descendentes. Una forma muy normal de marcar las notas de paso es simplemente encerrándolas entre paréntesis y poniéndoles una P. Veamos por ejemplo el estudio número 1 de Carcassi, que está constituido principalmente de escalas y donde encontramos muchísimas notas de paso. El estudio está en Do mayor y en el primer compás por supuesto que la armonía es Do mayor. Pero la melodía se mueve por escala. Aquí se producen muchísimas notas de paso y de hecho este es un ejemplo de notas de paso en dirección descendente. Este tipo de nota que acabamos de ver en el estudio 1 de Carcassi se llama también una nota de paso diatónica porque está utilizando las notas de la escala. Pero también podemos encontrar notas de paso cromáticas. Veamos este ejemplo del estudio 14 de Carcassi donde tenemos un compás en La mayor y vea lo que sucede. En este compás estamos en un acorde de La mayor. Aquí tenemos las notas del acorde La, Do, Mi. Y las demás son notas de paso que unen las notas del acorde. Por ejemplo, este Si me sirve para unir el La con el Do. Y ahora vean cómo tenemos un Re y Re sostenido. Esto es una nota de paso cromática porque tiene una alteración. Y esas 2 notas me sirven para unir el Do sostenido con el Mi. Y finalmente tenemos otra vez el Re que va descendente para unir el Mi con el Do. Aquí lo que quiero es que noten cómo tenemos una nota de paso cromática.
El segundo tipo de notas extrañas a la armonía son las notas vecinas. Es muy común encontrar que en lugar de nota vecina a esta nota también se le llame auxiliar o bordadura, y no me extrañaría que existan incluso otros nombres. La nota vecina es una nota que sale de una nota del acorde y regresa a esa nota. Por ejemplo, aquí el acorde siempre es do mayor y tenemos esta nota re, pero vean que el re se mueve desde el do ascendentemente y luego regresa hacia el do. En este caso, esta es una nota vecina ascendente, pero también podría ser descendente. Por ejemplo, este mi que baja al re y regresa hacia el mi. Al igual que las notas de paso, estas notas se mueven por grado conjunto. Esto quiere decir que no vamos a encontrar un salto, por ejemplo, que fuera la nota fa, que también es una nota extraña al acorde de do mayor, que brincara al fa y se devolviera al do. Esto no se llamaría una nota vecina porque tiene que ser por grado conjunto, o sea, siguiendo el orden de la escala, do a re y re a mi. La podemos marcar con una V de vecina. Veamos el estudio 10 donde Carcassi utiliza las notas vecinas diatónicas. Este estudio está en re mayor. Aquí en el primer compás tenemos el primer grado. Vean las notas del acorde, el re, fa, la. Aquí tenemos también el fa, la y el la, pero tenemos este si. Este si es una nota extraña a la armonía, que es una nota vecina. Simplemente se mueve del la al si y se devuelve hacia el la. Las notas de paso y las notas vecinas tienen un funcionamiento bastante simple. Las encontramos constantemente en la música. Pero ahora vamos a pasar al tercer tipo de nota extraña a la armonía, que es bastante más sofisticada. Me refiero a la suspensión. Este es un tipo de nota extraña que tiene un procedimiento más específico. Si ustedes ven, aquí tengo el acorde de do mayor y aquí tengo el acorde de sol. En el primer compás no tenemos ninguna nota fuera del acorde, todas las notas son do, mi, sol. Y en este segundo compás tenemos sol, si, re, pero noten cómo tenemos un do. Esto es la nota extraña a la armonía que se llama suspensión, pero les voy a explicar ahora el procedimiento completo. El proceso de suspensión tiene 3 pasos: preparación, suspensión y resolución. La preparación se refiere a que la nota que se va a convertir en nota extraña a la armonía primero suena como parte del acorde. En este caso, este do es la preparación. Es el paso número 1, donde aparece el do como una nota del acorde de do mayor. El segundo paso es la suspensión. Aquí lo que sucede es que este do se mantiene y ahora vuelve a sonar, pero como una nota que no pertenece al acorde. El do no pertenece al acorde de sol mayor. Y finalmente tenemos la resolución, que es por movimiento descendente. Esto es muy importante. La resolución se da por movimiento descendente hacia la nota que sí pertenece al acorde, que en este caso es un si. Escuchemos esta suspensión. El do primero suena como parte del acorde y ahora la suspensión es una nota extraña a la armonía importantísima. Esto lo vamos a encontrar constantemente en la música y algo muy importante es que ustedes tienen que aprender esta resolución descendente de la suspensión en una nota del acorde, que siempre se toca con un pequeño diminuendo. Nunca tocaría acentuando la última nota. Eso sería un error bastante grave desde el punto de vista de la interpretación musical. De hecho, suena extraño. Si nosotros cantamos pam, param, es muy natural hacer ese diminuendo. Veamos el ejemplo de suspensión con un estudio de Fernando Sor. Este estudio está en mi menor. Todo esto es el primer grado, acorde de tónica. Luego cambiamos al acorde de dominante en primera inversión y luego regresamos a la tónica. Aquí la melodía principal está en esta nota superior.
la armonía. Aquí tenemos los 3 pasos. Este fa es la suspensión, pero anterior a eso tenemos la preparación. Aquí el fa sostenido aparece como nota del acorde dominante de Si7. Y luego tenemos la resolución en la nota Mi, que pertenece al acorde de Mi menor. Y de hecho en este ejemplo también podemos encontrar una nota vecina. Vean cómo este sol es una nota que no es parte del acorde de Si7, simplemente la melodía se mueve fa, sol, fa. Escuchen la segunda línea con la nota vecina y luego preparación, suspensión, resolución. El último tipo de nota extraña a la armonía que vamos a ver hoy se llama el retardo. Esta nota es muy fácil de explicar porque es exactamente igual que la suspensión, pero ahora la resolución es ascendente en lugar de descendente. Y tenemos el mismo proceso de preparación, retardo y resolución. Aquí el acorde es sol mayor y luego do mayor. La nota que no pertenece al acorde es este si. Aquí tenemos este si que se prepara en el acorde de sol mayor, luego tenemos el retardo y luego la resolución ascendente. Vamos a ver el estudio 2 de Carcassi. Este es un ejemplo que me gusta mucho porque en estos compases tenemos una suspensión y un retardo que están funcionando al mismo tiempo. Este estudio está en la menor, pero lo que sucede realmente en estos 2 compases es que tenemos un acorde de la 7 que va hacia el acorde del re menor. Vean como en el la 7 tenemos todas las notas del acorde, no hay ninguna nota extraña a la armonía, la do mi la, luego la do mi sol, todas estas son notas de la 7. Pero vean cuando resuelve a re menor, que es re fa la. Vean como en este momento tenemos 2 notas extrañas a la armonía. Tenemos acorde de re menor, que es re fa la. Aquí tenemos el re, aquí tenemos el la, pero ahora tenemos do sostenido y sol. Y luego tenemos el acorde de re menor con todas sus notas. Pues este do sostenido es un retardo. Vean que esa nota viene sonando desde atrás. Esto sería la preparación. Está sonando y sonando. Aquí tenemos el momento del retardo. Y luego ese do sostenido resuelve hacia el re. Y ahí tenemos la resolución. Y como les decía, también tenemos una suspensión. Porque ahora aquí tenemos este sol que es una suspensión. Vean que ese sol se preparó desde el compás anterior en el acorde de la 7. Aquí tenemos la suspensión. Y luego este sol resuelve al fa, que es la nota del acorde. Los acordes son la 7... y re menor. Escuchen la voz del retardo que está en verde. Con el bajo. Y ahora la voz superior, que es la suspensión. Voy a tocar desde la. Con el bajo. Todas juntas. Vean aquí. Este es el acorde. Aquí tenemos un re menor, pero primero tiene el do sostenido aquí y el sol. El do sostenido quiere ir al re y el sol quiere ir al fa. Ahí tenemos el retardo y la suspensión trabajando al mismo tiempo. Ahí tenemos entonces los primeros 4 tipos de notas extrañas a la armonía. Notas de paso, notas vecinas, suspensión,
y retardo. Estén atentos a la parte 2 de este video para que puedan aprender las 5 notas extrañas a la armonía que no vimos hoy. Que tengan una muy buena semana, una buena práctica. Espero que la clase de hoy haya sido de utilidad y nos vemos en el próximo video. Hasta luego.